Bueno, como le habíamos prometido, entonces la charla con el ex ministro de Salud, Adolfo Rubinstein. Adolfo, ¿cómo le va? Soy Diego, allí también está Walter. Gracias por recibirnos esta mañana. ¿Cómo están, Diego, Walter? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Fortuna, muy bien, Walter, ¿cómo vas? Muy bien, con gusto de poder hablar con el doctor Rubinstein, no solamente un candidato, un precandidato a diputado nacional, sino alguien con mucha experiencia en estos tiempos de pandemia que nos sirve también para entender un poquito cómo está el sistema sanitario, ¿no? Rubinstein, doctor Rubinstein, nos sorprendió mucho, no sé qué repercusiones tuvo usted cuando, bueno, reconoció en el medio de la campaña, en realidad técnicamente antes de que fuera candidato, que las cosas durante el gobierno de Macri respecto a la salud a lo mejor no hubieran estado como usted mismo hubiera querido. ¿Por qué cometió ese acto de sinceramiento, digamos, un poco inesperado, ¿no? Para la clase política en general. No, pero yo el comentario que hice, que después fue medio recortado, fue que a mediados del 2018, cuando sobrevino la crisis financiera que arrastró la economía, en ese momento lo prioritario pasó a ser cómo enfrentar la crisis financiera y todo el resto pasó a segundo plano. Eso fue, eso fue exactamente lo que dije. Que por supuesto la salud pública en ese momento, digamos, perdió protagonismo frente a las urgencias que tuvieron que ver con el momento que estaba viviendo el país. Y eso usted, si pudiera volver el tiempo atrás, le parece una buena decisión. No, no, o sea, la que fue una decisión equivocada, aunque fue simbólica, fue equivocada, fue, digamos, pasar de ministerio a secretaría. No porque hubiera alterado las políticas sanitarias, que no las alteró, ni el presupuesto, que tampoco se redujo, sino que fue una decisión simbólica, pero en realidad para mí fue muy incómodo, obviamente, aun cuando tuviera cierta justificación política en el contexto de lo que estaba el país viviendo en ese momento. Creo que ahora a nadie se le ocurriría hacerlo, porque obviamente, si hay algo que ha tenido la pandemia, es desnudar y visibilizar la importancia del sistema de salud, inclusive a través de las disparidades, de las desigualdades que hoy todavía existen en nuestro país, que tienen que ver con las enormes diferencias en los resultados entre las provincias ricas y las pobres, las obras sociales ricas y las pobres, y, digamos, las diferencias en la probabilidad de enfermar y morir de acuerdo a, digamos, al lugar donde uno nace, a la cobertura sanitaria o a la situación socioeconómica. Hoy, la salud, así como la educación, son temas que han atravesado la pandemia en este último año y medio y que han escalado en la agenda social. O sea, un tema que, como la salud pública, que nunca estuvo en los primeros lugares de la agenda social, hoy sí lo está por efectos de la pandemia. Y por lo que también se vienen, digamos, probablemente en el futuro próximo, muchos cambios y mucha necesidad de cambios, y esa también es la razón por la cual yo encabezo la lista de Adelante Ciudad, que es una de las 3 listas de Juntos por el Cambio en la ciudad, y Mónica Marquina, que es quien me segunda, es una educadora muy prestigiosa que ha militado por las escuelas abiertas y que es la segunda en la lista. O sea, salud y educación forman parte de las prioridades y de alguna manera de aterrizar los problemas a las preocupaciones de la gente en las pasos que vienen. Walter. Sí, doctor, le pregunto, después de haber atravesado la experiencia presidencial con Mauricio Macri, sus 4 años de poder de Juntos por el Cambio, del tiempo en el cual la coalición se mantuvo en la ciudad de Buenos Aires en el poder y lo sigue estando hoy con Horacio Rodríguez Larreta, me pregunto por qué se llega a estas internas con tantas listas diferentes de candidatos, por qué esas diferencias, no solo en la ciudad, ¿no? También se lo observa en la provincia de Santa Fe o en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué es lo que ocurre dentro de la coalición para que se presenten a estas elecciones con tantas propuestas distintas? Mira, en principio veamos para qué sirven las PASO. Justamente lo que pasa es que en el 2019 las PASO en realidad fueron una gran encuesta nacional, porque prácticamente no hubo ningún tipo de disputa en ningún distrito. Pero las PASO, si tienen un cometido, justamente es el de legitimar las disputas políticas con muchísima transparencia y dejar que sea la gente quienes eligen a los mejores candidatos para después conformar la lista final. Porque también hay que entender que, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, que hay 3 listas,
digamos, todas tienen que llegar al 15% para poder comenzar a intercalar candidatos, pero la idea es que de ahí surja la mejor lista, que es la que va a enfrentar al frente de todos al kirchnerismo en noviembre. En ese sentido, nuestra lista de Adelante Ciudad representa lo que yo llamaría la pata progresista de Juntos por el Cambio. Esto es, tenemos una lista que encabeza, que sería la lista oficial, que encabeza, digamos, María Eugenia Vidal y que fue armada por Horacio Rodríguez Larreta, que es producto de un acuerdo político de muchas fuerzas, pero que es una propuesta que podríamos llamar de centro. Luego tenemos la propuesta de Ricardo López Murphy, que en realidad no era parte de Juntos por el Cambio, pero que de alguna manera permite que, digamos, crear un espacio conservador, liberal, para que no se fuguen los votos por derecha, para decirlo de algún modo, hacia el espacio libertario. Pero recordemos que López Murphy hasta hace un mes y medio estaba, digamos, acordando con Espert y con Milei, digamos, la formación de un frente libertario. Y la nuestra es lo que, cuando yo digo pata progresista, es por dos razones. Por un lado, porque realmente apuesta a la transformación, a pensar en algo mucho más que, digamos, una propuesta económica, como sería el caso de López Murphy, o una propuesta más lavada, como creo que hay en la lista de María Eugenia Vidal, sino que acá apostamos a verdaderamente a tener una agenda muy centrada en salud, educación, trabajo, transformación, ver de qué manera podemos acoplar la educación al trabajo productivo, dado lo que va a venir, los avances, digamos, científicos y tecnológicos, y pensando en una Argentina de futuro y una transformación, pero también pensando en una agenda de igualdad de género. Digamos, en ese sentido, todos nosotros hemos tenido una clara, te diría, visión respecto a la igualdad de género, desde el apoyo a la ley de interrupción voluntaria del embarazo, la igualdad de género, la educación sexual integral, digamos, y muchas de las cuestiones que tienen que ver con la ampliación de derechos, también con la agenda medioambiental, es decir, y una agenda joven. En realidad es eso, somos una pata progresista que tiene una fuerte impronta radical, pero que recupera muchos de los valores y principios del radicalismo que han estado muy vinculados a la salud, la educación, la ciencia. Y si vos ves la lista, quiénes son los candidatos de Adelante Ciudad, claramente son candidatos, no solo yo o Mónica Marquina, sino tenemos gente de la ciencia como Galo Solerilia, que es uno de los investigadores más relevantes en el mundo en nanotecnología, además de ser el nieto de Ilia, ha sido Conex de platino. Tenemos a Facundo Suárez Lastra, que es un político, digamos, de raza, que ha peleado permanentemente por la ampliación de derechos y por el mejoramiento de la calidad institucional. Y tenemos a Alberto Brandoni, a Luis Brandoni, que de alguna manera es nuestro mentor, si vos querés, pero que tiene muchísimo que ver con la defensa de la cultura, la defensa de los derechos, la defensa de las libertades a lo largo de toda su vida. Doctor Rubinstein, ¿qué, en síntesis, para ir terminando y agradeciéndole por su tiempo, ahí lo vemos razonablemente muy ocupado y está bien que así sea? No, está perfecto, está perfecto. Por eso valoramos más esta charla. No, quería preguntarle si sintéticamente me podría decir qué hizo de mal el gobierno en la gestión de la pandemia y qué le reconoce de bien en este trayecto. Mira, yo creo que a ningún gobierno, a ningún país del mundo le fue bien con la pandemia. Era un evento absolutamente inédito en la historia de la humanidad, donde no se conocía absolutamente nada. Muchos países que le fue bien al principio le fue mal después y viceversa. Digamos, así que, digamos, nadie se ganó una cucarda, digamos, por ser el país que mejor, tal vez haya 2 o 3 países, Taiwán o Singapur, pero francamente, digamos, ha sido, digamos, en general, te diría que ha sido muy tortuoso el camino. Pero la realidad es que a nosotros nos fue mucho peor. Nos fue mal en lo sanitario, y yo creo que el gran error que cometió el gobierno fue la cuarentena prolongada. Así como yo te diría que fue un acierto, digamos, la cuarentena temprana, cuando el 19 de marzo se decretó la cuarentena y se ganó tiempo crítico para preparar mejor el sistema de salud, viendo la película de lo que estaba ocurriendo en Europa, en Estados Unidos, ustedes recordarán las crisis sanitarias que estaban viviendo. Me parece que fue una decisión acertada.
pero eso le provocó de alguna manera, y además hubo un momento en el que la aprobación social del presidente escaló a niveles insólitos, más del 80%, con el apoyo cerrado también de la oposición. Lo que pasa es que se enamoraron de eso, se enamoró de la cuarentena como único recurso para enfrentar la epidemia y luego quedó entrampado. El gobierno quedó entrampado en un país que no podía resistir una cuarentena de 8 meses plana como la que se vivió, con todo cerrado. Y ahí comenzaron yo creo que fue una gran equivocación, estas falsas dicotomías de salud versus economía, salud versus educación, cuarentena o muerte, como si fueran dos opciones, digamos, polares. Yo creo que la sociedad no resistió. No resistió por necesidad económica. Nuestro país tiene 50% de economía informal y bolsones de pobreza y marginalidad que no resisten, digamos, una cuarentena prolongada y el enorme hartazgo social. Y yo creo que eso se llevó puesta la gestión de la pandemia. A esto, si querés agregarle después todo lo que fue, honestamente, la pésima gestión de la vacunación. Digamos, desde las promesas exitistas que tuvieron lugar hacia fin de año, principios de este año, hasta toda la opacidad, de algún modo la ineptitud en la gestión y adquisición de vacunas, que terminó con todos los escándalos que tuvimos, desde el vacunatorio VIP hasta la caída del acuerdo comercial con Pfizer, hasta todo lo que ocurrió a lo largo de este último tiempo y que verdaderamente ensombreció la gestión de la pandemia. Y hoy estamos, digamos, con un muy mal resultado sanitario. Estoy hablando comparado con países del mundo, o sea, no es que esté, o sea, en la región y en el mundo, un pésimo resultado sanitario, pero además con un colapso económico, social, con niveles de caída del PBI, de pobreza, de recesión, que no se han visto en ningún otro país, habiendo tenido la cuarentena, casi la cuarentena más larga del mundo, y las escuelas cerradas por más tiempo en el mundo. La verdad que hay poco para decir de la gestión de la pandemia que haya sido, digamos, de alguna manera favorable. Doctor Rubinstein, vaya nomás, que lo están esperando. Gracias por compartir el testimonio. No, Y bueno, nos volveremos a encontrar en cualquier momento. bueno, muchas gracias a ustedes por entrevistarme. Por favor, Walter, vos no te vayas, ¿eh? Hacemos un corte y hablamos de economía.